Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 26 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, día negro para las bolsas de valores donde acciones internacionales retrocedieron con fuerza luego de temores por conflicto en Siria y expectativa de alza en tasa Fed. Luego de buenos datos económicos de Estados Unidos, el mercado está muy nervioso y digamos que lo han llenado con temores sobre la posible corrección y pues ayer encontraron en los datos económicos la posibilidad de que las tasas sigan subiendo y que tarde o temprano tengamos ese panorama de corrección. Así que hubo temor en el mercado internacional que se contagió también a las acciones locales que se mantuvieron bajo presión por panorama de riesgo internacional y hoy y expectativa por la decisión de tasas del Banco de la República. Simplemente el panorama de riesgo continuó en los mercados internacionales. No se esperaba que fuera una jornada tan negativa, incluso se esperaba más que fuera una jornada de tranquilidad, algo de freno en los descensos, pero el temor continuó en la jornada del día de ayer. Datos económicos, órdenes de bienes durables de Estados Unidos caen 18,2% en agosto, por debajo del 17,1% esperado. Es una caída que parece ser muy fuerte, pero recuerden el tema puntual de demanda de aviones comerciales, así que digamos que no es un dato que deba asustarnos, simplemente hace parte de la volatilidad por factores puntuales no recurrentes. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben de 280 a 293 mil, se mantienen igual por debajo de los 300 mil subsidios semanales, lo que significa que la economía continúa por buen camino y eso asustó un poco al mercado sobre la posibilidad de ascenso en tasa de interés de una forma bastante fuerte, aunque las probabilidades de tasas no se modificaron, se mantiene para el 29 de abril, lo que sería la decisión de tasas con un posible aumento en tasa de interés. Entonces tenemos importante para el 29 de abril, sería el ascenso, el primer ascenso en tasas por parte de la Reserva Federal, movimiento que en cierto modo ya algunos activos en los mercados han descontado, entre ellos lo que ha sido las monedas. Digamos que gran parte de los movimientos del dólar han empezado a descontar ese movimiento de tasas, por lo que si bien la tendencia de fortaleza del dólar continúa, ya estaríamos llegando cerca a niveles de resistencia antes de iniciar una posible corrección en el dólar, que ha sido el que más ha ganado terreno durante las últimas jornadas. Y el nivel de riesgo pasó los 14.5 otra vez en el día de ayer, el mercado se puso muy nervioso. Hoy amanece otra vez con tranquilidad, datos de PIB de Estados Unidos se revisan al alza, dólar continúa ganando algo de terreno, tratando de buscar sus mínimos o sus máximos del día de ayer, mínimos del euro en el día de ayer. Y vamos a ver si el mercado logra recuperar otra vez ese 14.5. El mercado está debatiendo en si quiere corregir con fuerza o no. Ayer, antes de ayer, lo había anulado esa presión bajista. Ayer recuperó los temores, así que seguiremos atentos a ese 14.5. Hoy los índices, los futuros de los índices apuntan a una apertura tranquila del mercado. Si esa apertura tranquila se extiende más allá de hora y media de negociación y el VIX baja de 14.5, es probable que cerremos la semana con tranquilidad. Pero si las ganancias de inicio de jornada se pierden durante la primera hora y media de negociación, posiblemente el panorama de riesgo pueda continuar en los mercados. Así que muy atentos hoy a la primera hora de negociación para evaluar si podemos cerrar la semana con tranquilidad o volvería el panorama de riesgo. Y panorama de riesgo que afectó también a las regiones, a las acciones asiáticas, básicamente en línea con los mercados internacionales, con Estados Unidos, se generaron pérdidas, aunque las pérdidas fueron limitadas luego de los datos económicos. El índice de indicadores líderes de China para agosto crece 0,7%. Esta cifra fue inferior al mes anterior cuando repuntó 1,2%, pero de todos modos muestra crecimiento y el IPC de Japón de septiembre baja de 2,7 a 2,6, el núcleo lo hace de 3,3 a 3,1%. Recordemos que un componente de menor política monetaria expansiva pues está en los procesos inflacionarios que por ahora están disminuyendo y con la caída en la cotización del precio del petróleo y de los commodities pues básicamente también se limitan esas presiones inflacionarias. Que de hecho el petróleo que estaba esta mañana en 93.25 está hasta ahora en 92.94 golpeado otra vez por la fortaleza del dólar. Y en cuanto a mercados europeos inician con ganancias, espera datos económicos de Estados Unidos, el PIB se revisa al alza, compradores de oportunidad frenan caídas, no obstante pues simplemente es un freno, vamos a evaluar si los compradores pueden tomar control o si más allá de la primera hora y media de la negociación de bolsa de Estados Unidos volvemos al panorama de riesgo. Y el clima del consumidor de Alemania para septiembre baja de 8,6 a 8,3 puntos. Ya hemos visto descensos en la confianza y pues básicamente las tensiones en Europa, Medio Oriente, pues son los responsables del descenso en la confianza tanto del consumidor como de los inversionistas.
Mercado colombiano cerraría la semana ausente de fundamentales, aunque tenemos en la tarde la decisión de tasas del Banco de la República y el mercado espera estabilidad de tasas en 4,5%, es lo que espera el mercado. Entonces, vamos a ver qué sucede con esa decisión que se conocería posiblemente después de la una, por lo general ha sido la hora habitual. Y según informe de Terpel, el valor intrínseco de la acción sería 8.455,43. Eso nos daría a precios de cierre de ayer un valor en libros de 2,13%, lo que significa que, digamos, esto puede limitar un poco los avances de la acción Terpel luego del rally simplemente por el ingreso a la bolsa de valores o su negociación de nuevo. Así que por ahora, entonces, tenemos un precio de valor en libros relativamente alto para lo que sería Terpel con las condiciones actuales del mercado. Vamos a ver si el mercado da liquidez o da movimientos en Terpel, pero recordemos que aún no estamos haciendo seguimiento, simplemente damos información sobre esa noticia. Y a las 7:30, PIB final del segundo trimestre de Estados Unidos se revisa al alza de 4,2 a 4,6%. Eso está generando fortaleza en el dólar de nuevo, que venía en 1.2740, 1.2750 ayer y está en 1.2715 en estos momentos. Lo importante de este PIB que fue que el índice de precios permanece en 2,1%. Tenemos crecimiento sin mayor presión inflacionaria por ahora, pero pues el mercado está muy nervioso sobre el posible ascenso en tasa de interés. Recuerden entonces, el punto clave será la hora y media de negociación si logra mantenerse en las ganancias más allá de ese periodo de tiempo. Y a las 8:55 seremos sentimiento del consumidor. Recuerden, en horas de la tarde se conocería la decisión de tasas del Banco de la República. Por lo general, después de la una suele conocerse esa hora, esa decisión, sería la rueda de prensa. Próxima semana importante, tenemos datos de manufactura, confianza y panorama de empleo de Estados Unidos, sobre todo empleo. Y recuerden que empleo es uno de los componentes importantes con los cuales la Fed está evaluando su política monetaria. Lo que está buscando es que el empleo sea mucho más sólido, que sea empleo fijo, no tanto empleo temporal, así que la Reserva Federal estará muy atento a los datos de empleo y dependerá de esos datos, de qué tan fuerte está mejorando o cayendo la tasa de desempleo para determinar qué tan pronto sería el ascenso en tasa de interés. Así que la próxima semana será una semana volátil con muchos datos económicos. También tendremos ISM manufacturero, ISM no manufacturero, o sea, servicios, confianza del consumidor, entre otros. Así que en términos generales los mercados internacionales intentan recuperar terreno en medio de compras de oportunidad tras caídas del día de ayer. No obstante, recuerden el panorama de una hora, hora y media después de la apertura, porque si el mercado sigue nervioso por el ascenso en tasa de interés, pues anularía las ganancias de la apertura y volvería al sesgo bajista. Si logra mantenerse más allá de la hora, hora y media, es probable que decidan descansar un poco de tantas caídas de la semana. Y la próxima semana, con mayores noticias, sobre todo los de empleo, podríamos definir un poco mejor la tendencia, si puede volver a tendencia alcista o no, porque la presión por ahora es bajista con lo que se está evidenciando en el comportamiento de las últimas jornadas. Y en el mercado local, luego las fuertes caídas de la semana, no se descartan compradores de oportunidad en medio de llegar a niveles de soporte. No obstante, seguimos atados a lo que sería el panorama de correlación con el mercado internacional, así que muy atentos a esa primera hora, hora y media de negociación, sería muy importante en el día de hoy. ¿Qué nos dicen las gráficas entonces? Dow Jones ayer abrió con fuerza a la baja y de hecho rompió lo que era el 7.150, 7.100, que ahora será la resistencia, y se nos fue con fuerza a la baja cerrando en mínimos de la jornada. Mientras esté por debajo de los 17.000, 17.020, la presión sigue siendo bajista. Así que ese nivel será clave en la primera hora de negociación. Si logra aguantar el 17.020 y cerrar por encima, podría poner en riesgo la presión bajista y colocar algo de tranquilidad dentro de lo que sería un comportamiento lateral. Digamos que el ascenso a 17.400 sería un ascenso complicado. Pero si no logra superar y mantenerse sobre los 17 más allá de la primera hora de negociación, quiere decir que la fortaleza del dólar sigue golpeando los mercados y volveríamos al sesgo bajista. Hay que estar muy atentos a esa primera hora de negociación. El IPSA simplemente se estabiliza ayer. Si logra aguantar los 9.50 aún puede volver a 4.000, solo superando 4.000 volvería al sesgo alcista. Si hay ruptura de los 9.50 volvería al sesgo bajista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 16.700 será la resistencia a batir para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún continuamos con el sesgo. Estamos llegando también a zonas de soporte que no se ven en la gráfica porque tenemos un plazo relativamente corto. Dólar 2000. Continúa el sesgo alcista, ayer llega a 2020. Ahí encuentra algo de resistencia, no pudo seguir avanzando. Posiblemente intente. Estaremos atentos a cuando hay una ruptura de los 2006, 2007. Si hay una ruptura de los 2006, 2007, podríamos evidenciar una menor presión de compradores. Por ahora seguimos en tendencia alcista, hasta que no haya una fuerza vendedora importante no tendríamos
un movimiento de corrección. En este caso el soporte sería en los 2005, el soporte de la tendencia alcista. Y en cuanto al WTI, seguimos 92.93, el 92 será la zona de soporte mientras se mantenga sobre 92, aún hay posibilidad de mantener el sesgo alcista, eso pese a que en estos momentos está registrando algo de indecisión, algo de volatilidad, simplemente por la fortaleza del dólar. Estamos 92 como el soporte para mantener el rebote después del fuerte ascenso de jornadas del 24. Importante ese 92 para mantener el sesgo alcista en el petróleo. De hecho, el petróleo también descendió, no por debajo de los mínimos, pero las petroleras estuvieron con bastante nerviosismo, las petroleras locales, en el día de ayer. En este momento el petróleo está en 93.01, debatiéndose o perdiendo algo de fuerza por la fortaleza del dólar. El euro en estos momentos cotiza a 1.2718. Ayer encontró soporte y apreció en los compradores. Recordemos que gran parte del movimiento ha sido descontado. Ya los movimientos de monedas están llegando a sus movimientos históricos de volatilidad. Así que digamos que ya empezamos a pensar que es muy probable que los compradores aparezcan pese a que los datos siguen mostrando que Estados Unidos sigue con fuerza. Así que estaremos muy atentos. En este caso a 1.2750. Si rompe 1.2750 puede ir a 1.2820, incluso a 1.2910. Por ahora vamos a estar atentos al 1.27. Si rompe 1.27 quiere decir que la fuerza de los vendedores continúa hacia el 1.2640, 1.2650. Vamos entonces con nuestro mercado. Ayer vuelve a descender el índice Colcap con fuerza. Recuerden, rompimos la tendencia, ya la tendencia es bajista, aún no se ha confirmado el cruce de promedios móviles, pero nos deja el 1720, 1725 como la zona de resistencia. Estamos llegando ya a soportes, acercándonos al promedio móvil de 200 periodos, 1650, 1670, son zonas de soporte, 1620 sería el siguiente. Quiere decir que en algún momento podemos posiblemente encontrar algo de compradores en estas zonas, al llegar al promedio móvil de 200. La pregunta será lo siguiente: si efectivamente aparecen compradores, y recuerden que lo sabremos cuando aparezcan las velas, la vela de ayer claramente no fue, cerramos cerca de los mínimos, o lo verán ustedes en el intradía. Recuerden la primera hora de negociación en el día de hoy. Si aparecen compradores, abriríamos la probabilidad de pullback hacia el 720, pero mientras no pase el 720, la tendencia continuaría siendo bajista. Estamos llegando a zonas de soporte, no se descartan algunos compradores de oportunidad, igual tienen que estar atentos, no podemos verlo antes de tiempo, tendrán que verlo durante la jornada si aparecen compradores, y la vela del cierre, o sea la que analizaremos el lunes, nos dará si efectivamente sí hay compradores para el pullback o continuaríamos bajo presión bajista. Hay que estar muy atentos. Banco de Bogotá rompió los 72, mientras esté por debajo de los 72, 72.500, la presión sigue siendo bajista hacia los 70. No se descarta algo de descanso también, pero importante los 72.500 para anular el sesgo bajista después de los últimos movimientos. Bolsa de Valores de Colombia continúa sin romper a la baja el 24, eso es bueno, mantiene todavía el sesgo alcista y tiene todavía el 24.6 como resistencia. Solo superando el 24.6 podríamos volver a sesgo alcista, importante el 24.6. 24 es la zona de soporte, si hay ruptura de los 24 se podría generar un nuevo movimiento bajista. Vamos con Celsia de energía eléctrica y continúa la presión bajista. Recuerden la figura de bandera, todavía genera algo de posibilidad de presión bajista, eso es importante tenerlo en cuenta. No obstante, tenemos algo de resistencia en 6.340. Mientras esté por debajo de 6.340, aún el movimiento continúa siendo bajista a 6.080 y a 5.900. Solo rompiendo el 6.340 podríamos tener algo más de calma en este activo. 6.340 contra 6.360 serían las zonas de resistencia. Vamos con Cementos Argos. En el día de ayer ya aparecen compradores en el promedio móvil de 200. Es un nivel importante que mira todo el mercado, por eso es un nivel de soporte fuerte. El índice estaría llegando a esos niveles. Da la posibilidad de corrección para Cementos Argos, de rebote, perdón. La zona de rebote es 11.000, 11.100, la zona de resistencia. Mientras esté sobre los 10.300 hay posibilidad de rebotar. Solo rompiendo 11.100 cambiaríamos de tendencia. Si por alguna razón los vendedores vuelven a aparecer y rompen los 10.300, cambiaríamos a tendencia bajista de largo plazo, 9.500 primera zona de soporte. Están apareciendo compradores en Cementos Argos, lastimosamente son compradores de bajo volumen.
que simplemente nos darían probabilidad de rebote técnico dentro de tendencia bajista, no necesariamente un cambio de dirección, aunque existe la probabilidad, pero pues por ahora el escenario más probable es el rebote técnico. Según como nos acerquemos a la zona de resistencia, si se hace rebote, hablaríamos de qué tan probable es la ruptura. Por ahora el 10-300 es la zona de soporte. Si se vuelve a romper, volveríamos a presión bajista. Cemex Latam Holding. Tenemos para Cemex continúa el descenso, fuerte volumen en el día de ayer para Cemex Latam Holding. La resistencia son los 18.500. 18.500 es la zona de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. También nos acercamos al promedio móvil de 200 periodos, lo que significa que por los 17.900 pueden aparecer algo de compradores, limitar un poco los descensos, y solo superando los 18.400 podríamos volver a tener sesgo alcista. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Canacol la más afectada en el día de ayer por el panorama de riesgo, pese a que sus resultados fueron buenos y el petróleo tampoco cayó con fuerza, solo que la volatilidad de este activo es mayor por ser una compañía de capitalización bursátil más baja. Los volúmenes continúan siendo bastante altos y no rompió niveles de resistencia como para cambiar el sesgo. Vamos a ver si hay un canal de tendencia bajista. Podría llegar a ser bastante útil este tipo de canales en términos de Canacol. Así que el soporte siguiente está en los 9.300, estaremos llegando a soporte de canal de tendencia bajista, eso es importante, y solo superando los 10.220 podríamos volver a tener sesgo alcista. 10.220 la resistencia para anular la presión bajista, 10.220 acercándose también a soporte de 9.300. En las últimas caídas nos están llegando soportes importantes que podrían frenar un poco el descenso, pero tendremos que evaluar el panorama de riesgo a ver si hay cambio o no de dirección. 10.500 sigue siendo la resistencia para con concreto, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender a los 420 como zona de soporte, 420. Mientras esté por debajo de 500 aún puede descender a 420 como escenario probable, solo rompiendo 500 anularía la presión bajista. Vamos con Corficol. Tenemos la acción de Corficol. Que después de la vela de volatilidad previa simplemente se estabiliza, no ha podido romper los 41.100. Esto va a colocar los 41.100 como resistencia, solo superando 41.100 podría anular la presión bajista para volver a 42, mientras esté por debajo de 41.100 aún puede volver a niveles de 40 y 39.400, 41.100 en la resistencia de corto plazo. Ecopetrol sigue en la zona de soporte del 3.220 y 3.180. Está ahí. Eso puede frenar un poco los descensos, no obstante para cambiar de dirección tienen que romper los 3.310. Acá hay dos escenarios probables, encontrar compradores y darnos un rebote hacia los 3.310 como escenario probable, o si rompe los 3.180 quiere decir que la presión continúa a la baja. Recuerden esa primera hora de negociación en el mercado internacional que nos está contagiando en su sentimiento. Estamos en zona de soporte. Digamos que tienen que estar atentos en el intradía a ver si van a aparecer los compradores o no. No lo sabemos antes de que aparezcan. En 1700 la resistencia. Aparecen otros vendedores. Siguientes zonas de soporte 1600 y 1560. 1600, 1560 las zonas de soporte y 50% de probabilidad de ascenso como descenso para empezar Energía Bogotá, que no se ha visto tan afectada por el panorama internacional. Recuerden que está pendiente el factor de la venta. Construcciones El Cóndor, 1600, 1700, siguen siendo los dos niveles importantes. Mientras esté en esas zonas, seguimos ahí lateral. La ruptura del 1600 nos daría presión bajista y la ruptura de los 700 es una presión alcista. Por ahora hay que estar atentos a estos dos niveles. En cuanto a ENCA, vamos entonces con la acción de ENCA. Desciende a su zona de soporte más importante, los 12.60, 12.40. Si hay ruptura de ese nivel, podría empezar a descender con más fuerza a 11.50, 11. Si logra superar los 13.3, podríamos volver a un movimiento alcista. La devaluación le ayuda a este tipo de compañías, pero vean incluso cómo el mercado no se está guiando por fundamentales puntuales macro, por fundamentales puntuales de las compañías, sino simplemente por el panorama de riesgo general. Así que los activos están muy correlacionados, solo rompiendo el 13.30 podríamos volver a tener un sesgo alcista. 13.30 sería el movimiento, 13.30
nos daría movimiento alcista. A lo contrario, la presión bajista puede continuar, ya está llegando a zonas de soporte también en K. ETB, vamos con ETB, estamos en presión bajista hacia la zona de los 5.50, 5.45 en su lateral y 5.80 como resistencia. Si hoy logra aguantar esos niveles del 5.45, puede volver a 5.80 y permanecer con comportamiento lateral. Si hay ruptura del 5.45, habría doble techo y ese doble techo nos podría generar un descenso a 5.15 en la primera etapa, el tamaño de la cabeza de esa figura, y un cambio de tendencia bajista. Importante el 5.45 en el día de hoy ante la posibilidad de doble techo para ETB. Vamos a ver si aparecen compradores o no. Éxito también llega a promedio móvil de 200 periodos donde aparecen velas de indecisión con buen volumen. Ya los compradores aparecieron en el día de ayer. Falta ver si pueden tomar control. Si logra superar los 30.500, hay posibilidades de avanzar a 32. Si rompe 30.500, posibilidad de avanzar a 32. Por el contrario, si rompe los mínimos del día de ayer, la presión bajista podría continuar hacia los 29. No obstante, ya estamos ligeramente por fuera de la banda inferior de Bollinger. En algún momento aparecerán compradores. Están intentándolo 30.500 la resistencia a corto plazo para dar rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si no rompe 30.500, aún existe la probabilidad de descensos. No sobra recordar de nuevo la primera hora de negociación. Estén muy atentos a esa primera hora de negociación. Grupo Argos tiene 23.400 como resistencia. Entonces esté por debajo de ese nivel aún puedo descender hacia los 22. Solo rompiendo 23.340 podríamos anular un poco el sesgo sesgo bajista. Grupo Aval, el único activo que logra subir en el día de ayer, o por lo menos dentro de los más importantes, básicamente con poco volumen, pero logra intentar subir. Si logra cerrar hoy por encima del 400 hay posibilidad de volver al 430. Si no, volvería a la zona de los 1350. El programa de emisión ha generado que simplemente esté ajeno a los fundamentales externos e incluso locales. Vamos con la acción de Grupo Sura. Vamos con Grupo Sura. Bueno, tenemos hoy algo de lentitud en carga, por lo menos no tenemos los problemas de audio que tuvimos ayer. Grupo Sura 42 como resistencia, mientras esté por debajo de 42 la presión puede continuar hacia los 40 y 39.200, que es una zona de soporte importante. Si logra superar los 42 puede volver a la zona de los 44, que ya se consolida como una resistencia mucho más fuerte. Estamos llegando también a zonas de soporte y choque entre compradores y vendedores en estos momentos. Vamos con ISA. Logra recuperar en el día de ayer ascensos con bajo volumen. Eso no me gusta porque recuerden que el volumen suele acompañar la tendencia. El ascenso bajo volumen simplemente nos deja un movimiento de rebote dentro de tendencia bajista. 9.500 como la resistencia. Mientras esté por debajo de 9.500 la presión puede continuar siendo bajista. Niveles de soporte siguientes 9.000 y 8.800. Ya hay choque entre compradores y vendedores en esta zona para ISA. ISAGEN 2.700, 2.900 empiezan a aparecer algo de compradores, no con mucha fuerza, solo superando 2.800 podría volver a zona de 2.900, de lo contrario 2.700 aún puede ser un nivel probable. Vamos con mineros, en este momento, si revisamos la cotización del oro, está en $1.216 la onza, después de estar un poco más abajo trata de estabilizarse, pero no ha encontrado tampoco fuerza de compradores, mientras esté por debajo de los 3.000. Ahora hay posibilidades de descender a 2.800, 3.000 como resistencia, 2.800 como la zona de soporte. Solo superando los 3.000 podría volver el sesgo alcista. Vamos con Nutresa, rompiendo los 28. ¿Eso qué significa? Que ahora los 28.200 serán la resistencia. Mientras esté por debajo de 28.200 la presión sigue siendo bajista. Levemente presencia de compradores en el día de ayer. La zona de soporte estaría en los 27.600. 28.200 la resistencia para anular la presión bajista para Nutresa. Vamos con preferencial aval, rebotando en el día de ayer con mucho volumen. Quién sabe si sea la estabilización después de la emisión. Vamos a dejarlo 1430 contra 1350. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Y preferencial Avianca Holding, fuerte descenso en el día de ayer. Los volúmenes se incrementan a medida que desciende el activo. Ya están apareciendo compradores en el soporte del día de ayer, 3530. Si logra aguantar los 3530, posibilidad de rebote hacia los 3730. 3730, nuevo nivel de resistencia, posible rebote si logra aguantar mínimos previos. Si rompe los 3530, los descensos podrían extenderse hacia los 3400.
3.530 soporte para rebote técnico, 3.730 la resistencia, de lo contrario si rompe otra vez mínimos, 3.400 sería el siguiente nivel de soporte para preferencial Avianca Holding. Vamos con Bancolombia que vuelve a descender, recuerden la figura de continuación de tendencia, que ya estaría llegando hacia los 27.800. ¿Qué sucede ahora? Mientras esté por debajo de los 29, la presión sigue siendo bajista hacia los 28 y 28.600. Solo superando los 29 podríamos anular un poco la presión bajista para volver a los 30.000 como siguiente resistencia. 28.929 como resistencia de corto plazo. Recuerden la primera hora de negociación, hoy será factor clave para determinar si podemos cambiar el sesgo y extender el rebote técnico o simplemente es una apertura alcista para volver a la presión bajista. Será importante esa primera hora, hora y media de negociación en la jornada del día de hoy. Carvajal Empaques también logra repuntar en el día de ayer. De las pocas acciones que logran ese repunte, básicamente el movimiento se generó con poco volumen, pero pues después de caídas tan fuertes el mercado intenta rebotar dentro de tendencia bajista. La resistencia de este activo está en los 2.400, la zona de soporte 2.075, poca liquidez como siempre. Preferencial Cementos Argos, vamos con Preferencial Cementos Argos. Rompe a la baja los 10.500, la tendencia sigue siendo bajista. Contrario a la ordinaria, que parecían comprados, aquí no hay tantos, pero ya llegó al promedio móvil de 210-100 zona de soporte. Ya está llegando a zona de soportes. La pregunta es si en ese rebote de darse romperíamos el 10.700. 10.700 resistencia de corto plazo importante por ahora de la tendencia bajista de Cementos Argos. Preferencial de vivienda después de las fuertes caídas, intentando recuperar terreno. Hay posibilidad de rebote mientras se mantenga sobre 28, rebote a 30, dependerá del 30 si la dirección del mercado cambia o no. 30 será la resistencia a corto plazo. Si hay ruptura de los 28, volveríamos a 27.100 para este activo. Y Pacific Rubiales, ¿qué tenemos para Pacific? Continúa la presión bajista, simplemente por el petróleo que no logra consolidar un rebote sólido, se mantiene en 92.80 en estos momentos y solo superando los niveles de, un segundo, no está trazando la línea, ya, los niveles de 34.500, solo superando esos niveles podríamos tener algo de presión alcista adicional. Mientras esté por debajo de esos 35.300, aún existe posibilidad de descender a 32.300, 31.800. Rompiendo 35.300 podríamos anular un poco la presión bajista hacia los 38, sería el nivel importante. Y Valorem en el día de ayer mantiene 360, 340 con bajo volumen, se mantiene dentro de ese comportamiento lateral. Así que en términos generales lo importante es los mercados llegaron a zonas de soporte, están intentando repuntar, generar algunas compras de oportunidad después de las caídas previas, pero recuerden la primera hora de negociación, si el dólar vuelve a ganar terreno y vuelve a generar presiones o temores en el mercado, ese rebote podría anularse y volver a la presión bajista. De lo contrario, si logramos cerrar con ganancias hoy, es probable que el rebote técnico empiece a darse y serán los datos de la próxima semana lo que nos den una tendencia más clara si volvemos a tendencia alcista o simplemente es un rebote después de tanta caída para continuar con los descensos. ¿Cómo quedan técnicamente las acciones petroleras? ¿En qué momento el dólar les ayudará? La debilidad del dólar les ayudará la debilidad del dólar con una fortaleza a los commodities. Mientras ese panorama no se dé, pues por ahora simplemente hay leves repuntes, pero no necesariamente un cambio de tendencia. ¿En dónde se encuentra la lista de precios en libros de los sectores? En la página de la Bolsa de Valores pueden encontrar la información en el informe diario de la Bolsa de Valores. Se los enviaremos, o bueno, veámoslo rápidamente acá. Hoy me encuentro en la Bolsa de Valores, de hecho, así que vamos a, pues encontramos un poco de ruido adicional en el día de hoy. Aquí está la página de la Bolsa, tenemos informes bursátiles. En esos informes bursátiles hay un informe diario. Este informe diario es un zip donde hay un archivo de Excel. Vamos a traer el... Aquí tenemos un archivo de Excel. En ese archivo de Excel, una carpeta nuevo diario, ese boletín diario, este archivo de Excel, en una página, la página 12, si no estoy mal. En esa página van a encontrar el precio-valor en libros de las acciones y la relación precio-ganancia. Mientras carga, vamos a seguir con preguntas. ¿Por qué tan dura la caída de Avianca si el precio del petróleo le ayuda a la capacidad de empleada y la capacidad de empleadas? Bueno, recuerden que el panorama que estamos teniendo fue el panorama de riesgo general.
lo que llamamos riesgo sistémico, que se llegan todas las acciones sin importar la tendencia de las mismas, sin importar sus fundamentales. Eso es lo que llamamos riesgo sistemático o sistémico. Y aquí tenemos, este es el informe. Este es el informe y tenemos la página 12, donde tenemos la Q de Tobin. En Colombia lo llaman Q de Tobin. Esto por definición no es que esté muy bien. Se llama precio-valor en libros, que es el precio sobre el valor patrimonial. Q de Tobin es sobre el valor de reposición y también tienen el RPG. Entonces aquí pueden encontrar los cálculos. Ese es el informe diario de la Bolsa de Valores, página 12. Lo encuentran en la página Informes Bursátiles de Mercado Local, Informe Diario. Ahí van a encontrar esa información. En la entrevista Charlie Gamba, las preguntas finales de Víctor Grosso: ¿cuál fue la producción de septiembre? Más de 14.000 barriles equivalentes y su estimado para los últimos meses del año 17.000 barriles equivalentes. Son los datos más importantes de la entrevista. ¿Podría usted valorar esa información? ¿Cómo afectaría a la empresa? La empresa sigue con perspectiva de crecimiento en ventas. Recuerden que la utilidad no fue tan alta por el gasto en inversión, pero es normal cuando se encuentra petróleo, pues toca hacer un gasto importante. Después viene la época de empezar a recoger el producto de esa exploración y demás. Así que por ahora la perspectiva sigue siendo fundamentalmente positiva. El problema es el riesgo sistemático, que es un activo de capitalización bursátil más pequeño y le genera mayor volatilidad. Lo que están viendo simplemente son los movimientos que arrastran todos los activos. Cuando el riesgo sistemático desaparezca, los fundamentales de cada compañía podrían volver a ajustar los activos. ¿Cuáles son los siguientes soportes de Canacol y PREC? Son los no me acuerdo los niveles en este momento. Estaríamos hablando de Pacific Rubiales para, sería el siguiente soporte 32.600 y 31.400 en términos de Canacol. CENEC, aquí está Canacol. Con Energy estaríamos hablando de los 9.300 y 9.000. Era un canal de tendencia bajista que teníamos trazado, 9.300, 9.400. Tomando las informaciones grabadas como verdaderas, de Gamma como verdaderas. Recuerden que lo que ustedes vieron de balance fue junio y durante septiembre todavía también hubo hallazgos. Importante tener eso en cuenta. ¿Cómo se sabe cuándo hay compradores en la gráfica? ¿Qué lo indica? Velas japonesas. Las velas japonesas nos indican ese panorama. Todavía debemos confiar en precios objetivos de Canacol 14.200, PREC 42 y Ecopetrol 3.750 para fin de año. Si el panorama, recuerden que lo que nos está afectando ahorita al mercado es riesgo sistémico, así que importante tener en cuenta cuando se calme un poco el panorama de ruido internacional. Ya lo hablaremos según ese panorama. Preferencial Bancolombia puede seguir cayendo o es temporal. La tendencia es bajista y hasta que la tendencia bajista no cambie, la probabilidad de seguir cayendo continúa. Si bien hay rebotes técnicos, hay que mirar si este rebote cambia o no cambia, logra cambiar la tendencia. Hay algo que no sabemos de Canacol, que le han castigado pese a los buenos resultados. El panorama de riesgo internacional, recuerden que la fortaleza del dólar siempre genera caída en commodities y compañías asociadas a commodities. No han castigado el mercado demasiado a Canacol, es probable, pero pues recuerden que todo es el panorama de dólar y fortaleza y debilidad de los commodities. Bueno, si el dólar sigue subiendo, el mercado en general seguiría cayendo pese a los datos de cada activo. Es muy probable, como lo vimos en la capacitación. El punto clave es el dólar por ahora. ¿Por qué los rojos de Estados Unidos sí los seguimos, pero los verdes no? Recuerden que nuestro mercado ha estado subiendo tasa de interés e inflación en ascenso y eso ha limitado mucho el avance. Como vimos en la capacitación de la semana, es la etapa 2, recuperación total, donde hay ascenso en tasa de interés y la dificultad para continuar el avance es evidente en el mercado. Bueno, ¿qué riesgo implica la vela de ayer en Canacol? No, simplemente es una vela de vendedores. Continúa la presión bajista hasta que no aparezcan compradores. No podríamos anular ese sesgo por técnicos. ¿Cuándo desaparecería ese riesgo? El riesgo sistémico, apenas tengamos ya una tranquilidad sobre el movimiento de tasa Fed y la tensión en Siria también disminuya. Recuerden que también Siria está afectando el panorama. Bueno, hasta aquí entonces el comité del día de hoy. Atentos a la primera hora de negociación. Recuerden que posiblemente los futuros nos marquen una apertura alcista, pero dependerá de la primera hora y media de negociación si podemos cerrar la semana con tranquilidad, abriendo la posibilidad de un rebote técnico o la presión bajista continuaría. Muy buen día entonces para todos.